Impactante noticia de última hora, la tiendona se encuentra en sus últimos días. La mafia del mercado La Tiendona que manipulaba los precios. Se han reducido las ventas en el mercado La Tiendona, de acuerdo a los comerciantes. Hasta un 50% se han reducido las ventas en el mercado La Tiendona, de acuerdo a los comerciantes, quienes señalan que con la apertura de la nueva central de abastos de Soyapango podrían disminuirse aún más la cantidad de clientes que normalmente atendían cada día. Ya lo escuchó, más del 50% incluso, porque la mafia de La Tiendona jugaba con los precios, jugaba con la economía de los salvadoreños. Y ahora que la central de abasto está dando alivio, ya lo escuchó bien ahí claramente, se han reducido hasta el 50 y se van a reducir más. Se imaginan llegar a un 20, un 30, ya va a ser inoperable. Y por eso es que ya estaría en sus últimos días La Tiendona. Recuerde también que van a abrir más centrales de abasto, pero termine de escuchar lo que van a decir. Le va a llamar mucho la atención. Clara, viéndolo bien así, nos afecta a nosotros porque incluso nosotros que somos vendedores aquí, vemos más que ya son pocas las ventas y peligra el trabajo de nosotros también, porque quieras o no, de aquí donde comemos todo, está bien calmado. Peligra el trabajo de nosotros, dice, está bien calmado. Claro, pero cuando los que manejaban toda esta mafia que se creían que se las iban a poder con Bukele, pero con Bukele se equivocaron. Entonces ahí no decían nada, ¿no? Ahí claramente manipulaban a la gente. Terminemos de escuchar. Hoy que es miércoles, que se supone que es de plaza, está solo. Si quizás nosotros hemos hecho solo unos 2 viajes, que así, para mayoristas. Esta vez que el presidente, no creen, no ha hecho nada. Es cierto que le ayuda al prójimo. Ya escuchó lo que dijo, las ventas las han hecho nada prácticamente. Pero es que ahí es donde estaban estos grupos que manipulaban los precios, estos grupos que estaban jugando, incluso en la temporada alta, hoy en la temporada de diciembre, estas personas se embolsaban hasta el doble o el triple por las verduras. Y los salvadoreños, claro, se veían afectados por esto, ¿no? Pero terminemos de escuchar porque esto es interesante. Está ayudando al prójimo. Claramente todo lo que estaba pasando, pero miren, quiero que vean la realidad, porque la realidad de ese mercado era un gran contraste. Lo que vivían los salvadoreños no era tan sencillo como prácticamente muchos querían decir, y muchos dicen, ay, bueno, en su momento cuando todo estaba caro ponían quejas, decían que el gobierno no hacía nada, y ahora pues prácticamente que se han tomado medidas para beneficiar la economía de los salvadoreños. ¿Qué dicen? Prácticamente lo que dicen es que nadie les... ¿por qué no les compran a los pequeños vendedores que ahora están dejando solos a los mercados, etcétera, etcétera? Entonces, ¿dónde está esa doble moral? Pero quiero que vean cómo era la realidad de estos mercados. Vamos a ver a continuación esto. La realidad de los comerciantes de este mercado. Vean esta noticia, dice: capturamos a Yancy Karina Andrade, alias Choltoca, por ocupaciones ilícitas en el mercado de La Tiendona de San Salvador. Imagínense lo que hacía. Esta mujer se hacía pasar como vendedora para controlar amenazas, extorsión a los comerciantes. Aquí la tienen, miren. Eso era lo que vivía, lo que se vivía en ese mercado. Para aquellos que todavía no logran dimensionar pues cómo estaba controlada este mercado, que era muy importante, ha sido muy importante. Hoy por hoy claramente no, ya con la cuestión de las centrales de abasto, los agromercados y con directamente no la estrategia que ha impulsado el gobierno del presidente Nayib Bukele para traer a los salvadoreños verduras baratas. Hoy claro se han quedado en evidencia, han quedado evidenciados todo este tipo pues de situaciones que han manejado siempre estos comerciantes nefastos. Ahora quiero que vea eso para que entienda el panorama y lo que implicaba para los salvadoreños. Aquí tenía esta otra noticia. Quiero que usted vea el panorama completo. Por eso les estoy mostrando. Estamos desenmascarando lo que representaba esa mafia y cómo pues incluso desde ahí había una estructura que operaba interesante. Dice: El Salvador, ve esta noticia. Presentamos a 3 terroristas responsables de haber, bueno, ya sabe lo que pasó con arma de fuego a una persona guatemalteca el pasado 1 de julio. Pero vea dónde, en el mercado La Tiendona de San Salvador. Serán acusados y ya ve aquí por qué. Y aquí tienen los individuos. Mire, esa era la realidad. Esa era la verdad de que se vivía
en este mercado corrupción, había directamente una mafia, o sea, había una organización increíble, una estructura, y tenían una fuente de financiamiento importante, porque ustedes saben que la mayoría de los comerciantes contribuían. Ahí tenía esta organización nefasta. Claro, y muchos que ahora dicen, ay, pero le están haciendo un daño a los pequeños comerciantes, no se dan cuenta que ahí era prácticamente un nido de terror. Era un auténtico nido de terror. Entonces, claro, van por ahí prácticamente muchos dando a entender, claro, que lo que se está haciendo hoy por hoy está afectando a los pequeños comerciantes. No eran pequeños comerciantes, eran mafiosos, y es una realidad, y aquí lo tiene usted. Quiero que vea algunas reacciones, porque también así usted se puede dar cuenta de todo lo que está pasando. Miren, acá por acá, escenas policías y militares realizan operativo en el mercado de la Tiendona. Dice, más de 100 efectivos de militares y más de un centenar de agentes policiales se desplegaron en el sector del mercado de la Tiendona, la principal central de abasto de El Salvador. Y ahí tiene imágenes del operativo. O sea, esta era la realidad. No podemos olvidar esta realidad, y por eso es que prácticamente ya se acercan los últimos días, podríamos decir, porque siempre manipularon a los salvadoreños, no vieron por el bienestar del bolsillo de los salvadoreños, y finalmente, pues hoy por hoy ya están las centrales de abasto, ya está quedando como una segunda opción ese tipo de mercado. Y además de que eran inseguros, de que eran insalubres, ya están quedando como una segunda opción. Quiero que escuche lo que va a decir este comerciante también, porque esto es importante. Quiero felicitar al presidente Nayib Bukele por haber abierto el nuevo mercado de abastos. Vean, la verdad que la Tiendona ya no era un mercado de abastos. Se lo digo yo, porque toda mi familia, incluso yo, allá en los 80, a mediados, que se abrió la Tiendona, teníamos puesto en la Tiendona y camiones que traíamos plátano de Guatemala. Para allá, cerca del 2000, todos esos años para acá, ya no era un mercado de abastos. Escuche bien, y se lo está diciendo alguien que estuvo en el negocio. Ahí lo dice él y lo confirma. Alguien que conoce cómo funcionaba. Y hoy, para la temporada navideña, se hacían las bolsas. Y claro, como eran los que tenían el control, ahí había mucha gente que hacía que los precios pues se fueran hasta por las nubes. Terminemos de escuchar. Los revendedores se habían agarrado todo eso. Ellos topaban los camiones y luego los revendían. Así es que cuando uno llegaba a la tiendota, llegaba a comprar más caro. Incluso hubo personajes allí que el que no le vendía lo amenazaban con que los delincuentes lo llegaran a ablandar un poquito. Escuchen bien, eso ya era de revendedores. Ya no era pues un lugar donde prácticamente podían llegar directamente con los importadores. Y se escucha bien, hasta incluso los que ocupaban a las estructuras criminales para sembrar temor. O sea, imposible. Como hay muchos que todavía defienden ese proyecto. Claro, esperemos que ahora rectifiquen, hagan mejores negocios para los salvadoreños, compitan, porque el mercado así es, el mercado es competencia. El que tiene los mejores precios y el mejor producto se queda con los clientes, y así es la realidad. Terminamos de escuchar. Así es que felicito al presidente Bukele por haber abierto ese nuevo mercado. Tenemos algunas reacciones para que tenga reacciones auténticas y genuinas. Dice, el mismo problema se da con el maíz. Dice, los coyotes le compran todo al productor. Ellos ganan miles de dólares fácilmente. Ellos deciden los precios. Dice por aquí Francisco García. Quiero que vean un par más. Dice, gas. Este señor sí sabe bien claro y corto. Ahí lo tiene. O sea, los mismos comentarios le están validando que el señor sabía. Dice, devuelvan a la alcantarilla de donde salió. Bueno, ahí salen a defender, ¿no? Directamente algunos. Dice, este señor es más sopa de pito. Bueno, ahí tiene otros, claro. Lo sospeché desde un principio, dice José. Claro, sabían cómo funcionaba esto. Era una mafia total. O sea, era algo increíble. Dice Mick, excelente comentario. Dice Hugo Mel. Ahora entiendo por qué tanto picat y radio patrulla afuera de la tiendona día y de noche. Era para que no se volvieran a tomar. Dice, bueno, ahí tiene usted directamente, ¿no? Comentarios que usted está viendo. O sea, la gente está reaccionando. Brenda, ahora que hagan lo mismo con los coyotes que venden, rentan casas e inmuebles. Bueno, eso es un tema también, el tema de bienes raíces, donde también quien busca una vivienda debe pues de considerar el tema de su finanza, ¿no, César?
Más de 20 años, dice el viejo. Bueno, ahí tiene ya usted algunas reacciones que tampoco, con palabras que no nos gusta utilizar en este tipo de contenido. Vamos aquí más. Después que se comió la carne y va por el cuero, nunca dijo nada, dice por ahí. Veamos un poquito más sin atadura. Desde 2000 a ningún gobernante de Arena Frentudo le importó que estafaran a los consumidores. Ahí lo tiene, o sea, a nadie le ha importado este tema. O sea, ahora no vengan, claro, ponían el grito en el cielo, todo está caro, nadie hacía nada. Bueno, aparece el presidente Bukele, da un golpe sobre la mesa, pone orden, pone competitividad, pone mejores precios con las centrales de abasto. Y ahora que sí le están haciendo daño a los mercaditos. O sea, en realidad con la gente de este país nunca se queda bien, es increíble, dice. Ahora, pruebas queremos, viejo. Bueno, ahí tiene, nos vamos a ir para ahí, dice. Es cierto, sigamos viendo más. Es cierto lo que dice, que es mentira que habían abierto sea una central de abasto. Bueno, es cierto lo que dice, salvo que es mentira que que han abierto es una central de abasto. Marvin Amaya confirma lo que decía, que era cierto, ¿no? Pero no cree que ha sido una central de abasto. Pues bueno, hay amplios videos y de hecho ustedes pueden ir a ver y sí, tiene una gran capacidad. Hay muchos comerciantes que llegan ahí, mayoristas, está surtido. Entonces ustedes también pueden aprovechar para llegar. Si ustedes tienen una tiendita, un negocio o algo por el estilo, pueden aprovechar para llegar por ahí, pues prácticamente atentos. Ahora vamos a analizar algo. ¿Qué opina usted? ¿Cree que es justo lo que está pasando? ¿Cree que es justo lo que por décadas hicieron estas mafias con los salvadoreños? Porque no perdonaban el bolsillo de las familias de cualquier tipo de bajos ingresos, sin importar. Se veían afectados por este tipo de mafias. Entonces, ¿cómo ve usted? ¿Cree que hoy por hoy estamos ya en los tiempos en los cuales las centrales de abasto que van a abrir en todos los departamentos van a ser las principales fuentes de abasto de los salvadoreños? ¿Cree usted eso? Porque bueno, en definitiva yo creería que podría todavía funcionar un proyecto como el de la tiendona. Sin embargo, tendría que modernizar sus instalaciones, tendría que haber un gran servicio al cliente. Si es cierto que los productos les están llegando pues con precios altos, deberían de negociar mejores productos con los proveedores, porque de lo contrario pues no van a poder competir. Y esto es el mercado. En el mercado en eso consiste, hay competencia, ¿no? Llegan dos proveedores y el que le ofrece mejor al cliente y el que satisface mejor las necesidades del cliente es el que gana, es el que se queda con los fondos, es el que se queda con los recursos. Entonces ahí lo puede ir teniendo usted y puede ver ampliamente lo que pasa en torno a ese tema. La verdad es que directamente todo lo que pasa y todo lo que usted puede directamente disponer sobre esto, valdría mucho la pena que usted pueda interpretar lo que significa. Ahora, ¿cómo ve usted el panorama? Usted que ya ha visitado, que ya ha tenido la oportunidad de visitar la tiendona, se ha dado cuenta de los precios. Ha podido comparar precios entre la tiendona, ha podido comparar precios entre las centrales de abasto. Usted ha visto la diferencia. Claramente que debe de haberla visto, porque sí es muy importante que entendamos todo lo que esto implica y cómo se benefician claramente y ampliamente los ciudadanos con este tipo de proyectos, porque esto pues básicamente el objetivo principal ha sido beneficiar a los salvadoreños, beneficiar el bolsillo de los salvadoreños, no beneficiar a estas mafias que siempre han estado ahí lucrándose, siempre han estado recibiendo dinero, siempre han estado viendo cómo le sacan dinero al mejor postor, y eso ha sido así. Entonces a esos grupos no se les ha intentado beneficiar bajo ninguna circunstancia. Es al salvadoreño de a pie, aquel que sentía, claro, el costo luego pues de que ustedes saben que la situación de tener que ganarse el pan de cada día en El Salvador pues es algo que no es fácil para la mayoría. Pues este grupo de la población es el que se ha intentado beneficiar. Ahora, ¿usted cómo ve este panorama? ¿Cómo ve todo esto que está pasando? Deje su comentario también, porque usted ha tenido experiencia, usted probablemente ha conocido cómo funciona. Déjenos su parecer sobre este tema, porque es importante. Así podemos ir ampliando, podemos ir avanzando en torno a lo que está pasando con las centrales de abasto, a lo que está pasando con la tiendona, que por mucho tiempo fue el mercado de mayoreo más importante de El Salvador. Bueno, luego el mercado central también, ¿no? Pero el mercado central
operaba de alguna manera similar a la tiendona, y es importante resaltar todos aquellos aspectos que puedan sumar, ¿no? ¿En qué sentido? En el sentido de entender que todo esto es para el bienestar de los salvadoreños. Panorama que vive El Salvador. Imagínense ustedes que la principal central de abasto, en todo caso la tiendona o el mercado central, que prácticamente son mafias que operaban similares. O sea, algunos que estaban involucrados en la central, que estaban involucrados en el mercado central, tenían espacio en la tiendona y manipulaban el comercio pues a su antojo. Entonces, ¿qué pasa? Prácticamente lo que pasa es que estos grupúsculos estaban así acostumbrados. Nadie les había puesto un alto. Nadie, porque miren, todos los políticos de los mismos, porque tenemos que hablar de ellos. Algunos dicen, ya no es tiempo. Pues todo lo que se está viviendo ahora, toda la conmoción social, todo lo que los salvadoreños están experimentando ahora es parte de eso. Es parte de lo que nos dejaron los mismos de siempre. Y hay que decirlo. Nunca les interesó realmente velar por los salvadoreños, organizar. ¿Se imaginan cómo Bukele resolvió el tema de la seguridad? Ahí están viendo un ejemplo claro de voluntad política que nadie te puede quitar. Estás viendo ahí un ejemplo claro de voluntad política que nadie puede negar ni decir lo contrario. Entonces, importantísimo todo lo que podemos ver de cara a este panorama, que sí se podía mejorar la situación de los salvadoreños. Sí se podía hacer más por los salvadoreños. Lo que pasaba era que no se quería. No se quiere. Cuando usted vea en un país que no resuelven un tema es porque no se quiere. ¿Ya? Entonces ahí lo tiene usted claramente. Era posible. Entonces, pero como también les servía. Ustedes saben que muchos de estos, de los mismos de siempre, bueno, hay procesos actualmente, hay investigaciones, hay información de que ellos estaban vinculados con esas estructuras, ¿no? Y al estar ellos vinculados con esas estructuras, ¿qué pasaba? Pues prácticamente, ya ustedes lo saben, los dejaban que hicieran a su antojo lo que querían. Los dejaban que, sin importar, ¿no?, que disfrutaran lo que querían. Y que manipularan y que manejaran, porque era toda una mafia, toda una organización. Era prácticamente un estado paralelo. ¿Por qué un estado paralelo? Porque tenía sus propias leyes. Llegaba ahí a convencer quien ellos querían. Tenían que pagar derecho de piso. Recaudaban las estructuras criminales ahí. Recaudaban una especie de impuesto que era, pues, ustedes saben cómo funcionaba el tema de la renta con los muchachos. Era un estado paralelo, era algo criminal prácticamente. Y a nadie le interesaba realmente. A nadie le interesó lo que pasaba en El Salvador. Nadie estuvo preocupado por lo que pasaba en El Salvador. Entonces ahí es cuando vamos viendo que toda esta gentucha, todos estos grupúsculos que están ahí prácticamente buscando desestabilizar, que están buscando ahí enmascarar, que están cubriendo, queriendo justificar lo que ellos hacían, no tiene sentido. Y la población también debe estar contundente y entender que debe haber una unidad, debe haber un acuerdo de todos los salvadoreños para evitar de que estas situaciones sigan pasando. Porque si cuando estaban caras las verduras, algunos decían que caro, no hacen nada, y ahora que evidentemente se han tomado medidas, ahora que evidentemente se está avanzando en estos temas, salen algunos a decir, uy no, pobrecitos, ¿cómo están? Entonces, es la realidad. Si, por ejemplo, si hay alguien que no está vendiendo en el mercado local porque el agromercado pues le está ganando a los clientes, pues que vaya a comprar a la central de abasto. Ahí va a comprar barato. O sea, pero si siguen con su mismo sistema, no se puede. Así funciona el mercado. Y el mercado se depura el solo. O sea, se depura en el sentido de que si no ofreces al cliente lo que el cliente busca, pues se va a ir con otro. Así funciona. Entonces, ahí es donde usted tiene claramente esta realidad. Si los salvadoreños, no, así como votaron por Bukele, así como decidieron destruir el bipartidismo, porque fue una decisión contundente, así como decidieron arrasar con esa historia, si los salvadoreños no toman una decisión firme, no toman una decisión contundente de también unirse
en estos temas, prácticamente, ya saben ustedes, no se va a avanzar. Porque los únicos que pueden obstruir y obstaculizar el cambio que se está viviendo en El Salvador son los mismos salvadoreños. Son los mismos salvadoreños. Ahora, yo le hago un llamado a usted que está viendo este video. Usted conoce muchas situaciones que pasan en el país. Por ejemplo, el tema de los vendedores informales, que es una realidad, claro, tienen necesidad. Hay espacios para vender. A unas cuadras del centro histórico todavía hay mercado donde pueden ir vender. ¿Saben qué pasa? Que ahí todavía quieren operar algunas mafias que no dejan que llegue cualquier vendedor. Y esos vendedores informales que usted veía ahí, que hoy se hacen, los que estaban sufriendo antes, cuando estaban empoderadas las estructuras criminales, usted no crea que ellos se apiadaban de un vendedor que llegara en necesidad queriendo ganarse la vida, vender tomates. Esa era la plaza de ellos. Incluso hasta si era posible, con tal que se fueran y no llegaban, les ofrecían presentarle a los bichos. Ya ustedes ya saben quiénes son. Pues esa gente no es ni tan santa. Y luego, pues que claramente es necesario poner reglas claras. Es necesario recuperar los espacios públicos que eran para todos los salvadoreños. Alguien que me diga para quién era antes ese centro histórico. Toda la familia salvadoreña podía llegar ahí antes, siendo de los salvadoreños. Si era una plaza, era un desorden. Era el centro de la ciudad, pero también era un lugar temido. Entonces, y si son lugares que le pertenecen a los ciudadanos, ¿por qué los ciudadanos no lo pueden recuperar? Hay reglas y leyes claras. Ahora, en el proceso, ustedes no crean, a muchos de estos vendedores que los reubicaron, les dieron sus nuevos puestos y ellos tienen sus nuevos puestos y quieren seguir estando ahí. Es la verdad. Saben, yo no sé si es un dato real, pero algunos hasta entiendo yo que hasta le financiaron para que se movieran y se fueran a otro local. Y todavía están ahí. Algunos vendiendo puestos que ellos habían armado sin autorización en la calle. Eso hacían. Se tomaban la calle y luego que negociaban con los locales. ¿Quién les dio la autorización? ¿Por qué negociaban con esas propiedades? Que prácticamente era la calle, pero ellos se adueñaban y lo hacían pues de su propiedad. Entonces ahí es donde usted va teniendo todo esto. Y hay que entender que El Salvador, de una vez por todas, los salvadoreños tienen que estar en un consenso y apoyarse. Ahora, si hay alguien de la tercera edad en medio de todos estos vendedores, si hay gente que está pues desfavorida y desprotegida y se nota que necesita y anda ahí, pues bueno, se les puede ayudar, ¿no? Los salvadoreños de buen corazón les pueden ayudar también. Incluso el gobierno les podría ayudar, incluso la misma alcaldía les podría ayudar, pero todos tienen que unirse en un consenso. O sea, los cambios que se vienen para El Salvador son cambios verdaderos, pero debe haber un respaldo en consenso de los ciudadanos. Si los ciudadanos apuntan hacia objetivos diferentes, no va a avanzar El Salvador. O sea, Bukele hace lo humanamente posible. Bukele da el 100%. Y es suficiente con todos estos grupos que lo pasan difamando. Que mientras Bukele dice El Salvador es el país más seguro del hemisferio occidental, mientras Bukele dice miren qué bonito El Salvador, miren qué bonito está el centro histórico, miren tenemos surf, vengan por favor, gasten su dinero acá, vengan, inviertan. Mientras Bukele dice eso y está llamando, porque ese es el motor que mueve la economía. Esos son los que generan empleo, los que dinamizan la economía. Mientras Bukele se desvive haciendo eso, tiene usted, hay un montón de holgazanes desacreditando al país, hablando en mal del Salvador, bajando la imagen que aquí hay un régimen, que aquí hay una dictadura, que no se respetan los derechos. Ahí tiene esa gente que son los verdaderos y auténticos enemigos del Salvador, que no tienen ni la dignidad siquiera para hablar bien de su patria. Entonces deben los salvadoreños tener un consenso. Debe haber un consenso, es necesario. Si no hay un consenso, no pasa nada. No pasa nada, pero no va a avanzar El Salvador. Así que bueno, déjenme su comentario. ¿Qué opina? ¿Qué piensa? ¿Cómo ve el panorama? Vamos a seguir analizando todo lo que está pasando. Y pendientes, porque se viene contenido muy, pero muy bueno. Vamos a seguir actualizando de todo lo que está aconteciendo. Así que denle like, suscríbase, comente. Si a usted le gustan estos videos, les repito, compártalo, ¿ok? Comparte el video, active la campanita, comente. Y cuando vea un video de este canal, dedíquele unos minutos, así nos apoya. Créame que nos apoya. Ayudamos a que crezca más esto, a que se difunda más.
y todo esto pueda llegar a más salvadoreños y podamos todos llegar a ese consenso que les digo, donde podamos estar unidos por una sola causa, entender hacia dónde vamos y tenerlo claro. Así que pendientes por todo lo que está pasando. Nos vemos hasta la próxima. Este es el Analista Millennial.